Así es, la abogada Rixi Moncada aquí con nosotros. Vamos a escuchar en este momento sus afirmaciones consultándole. Abogada, ha habido un respaldo contundente. Vamos a escuchar. Ayudemos. ¿Cómo estábamos? Vale, tiene la palabra. Bien, la abogada Rixi Moncada, vamos a tratar de consultarle en este momento. Sabemos que estamos atentos. En este momento escuchamos a la abogada Rixi Moncada. Su mensaje es en relación a las denuncias por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, creo que después de 17 días de realizadas las elecciones primarias, el mensaje, como lo expresé el propio día domingo, es de gratitud al pueblo hondureño, al Partido Libre y a la Resistencia, que me favoreció en los 18 departamentos del país con su voto para convertirme en la candidata que hasta este momento lleva la mayor votación, más de 513,000 votos de cara al proceso electoral general que se avecina. La elección ha sido desde nuestro punto de vista una elección pacífica, una elección en la que se implementaron la biometría y la transmisión de resultados preliminares de una forma que permitió que el día domingo nos diéramos cuenta del resultado de más del 60% de las actas. Creo que lo que ocurrió específicamente en el Distrito Central en relación con las maletas electorales debe ser investigado por el Ministerio Público y deben ser deducidas las responsabilidades a quienes correspondan. Se deben enmendar los errores. Nosotros le apostamos siempre a la institucionalidad y lo dijimos desde un principio, vamos a confiar en la acción del Consejo Nacional Electoral, pero condenamos con vehemencia la perversidad de faltar a la verdad y señalar responsables cuando hay tareas específicas que todos sabemos son responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Y las Fuerzas Armadas en este caso, abogada, ¿qué responsabilidad tienen las Fuerzas Armadas en este caso, abogada? Bueno, no les entiendo porque hablan todos al mismo tiempo. ¿Qué responsabilidad tienen las Fuerzas Armadas, abogada, en este caso? Le preguntamos, le consultamos, abogada. ¿Quién dice que tiene la palabra? Sí. Le consultamos, abogada, ¿qué responsabilidad tienen las Fuerzas Armadas en este caso? Bueno, lo primero es que las Fuerzas Armadas pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral. Y ustedes que son investigadores buenos saben cuáles fueron las expresiones del Consejo Nacional Electoral ese día que las Fuerzas Armadas pasaron a su disposición. El proyecto de documentos electorales y transporte son 2 de los 27 proyectos que coordina, aprueba y dirige el Consejo Nacional Electoral. Los 2 proyectos, desafortunadamente, para la entrega de las más de 24,000 maletas electorales en todo el país, se desfasaron del cronograma electoral y se desfasaron por distintas razones. Esa no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, esa es responsabilidad exclusiva del CNE y, por supuesto, la presidencia del CNE tiene posición de garante, tiene una doble exigibilidad desde el punto de vista jurídico para cumplir con la realización de las elecciones. Y nosotros hemos dicho que lo que esperamos es que haya una investigación que devele lo que realmente pasó con estos 2 proyectos que cuestan prácticamente 500 millones entre los 2 y que provocaron zozobra, pero no provocaron zozobra por los atrasos y los desfases, provocaron zozobra porque hubo una perversa mentira de por medio y eso debemos condenarlo todos. Debemos hablar con la verdad, demostrar los hechos, lo que realmente ocurrió. Yo he dicho a las 6:30 que se inauguró el proceso electoral
el Consejo Nacional Electoral ya sabía que en el CLE habían más de 1.700 maletas que no se habían distribuido, porque la maquila terminó tarde por todo el desfase del cronograma electoral, que es responsabilidad única del CNE. Lo sabían y no le dijeron al pueblo hondureño. Salieron a decirle hasta después de las 8 de la mañana, pero salieron a responsabilizar a una institución que está a disposición de ellos, y aunque las Fuerzas Armadas se puede defender sola con sus actos, nosotros sí creemos que hoy las Fuerzas Armadas, al menos en este momento, tiene un liderazgo responsable en el general Rubén Hernández. No defiende a las Fuerzas Armadas, abogada, pero con el general Rubén son las cosas diferentes. Hay confianza en el Ministerio Público y de presentarse requerimiento fiscal, 1, 2 o los 3 consejeros. ¿Usted apoyaría esa decisión? Igualmente con la comisión que conforma el Congreso Nacional. Mire, nosotros apoyamos la institucionalidad. No tenemos ningún interés en convertirnos en juez o en fiscal de la institucionalidad. La institucionalidad también debe defenderse sola. Lo que nosotros condenamos es que se dé paso a conspiraciones de naturaleza política para afectar a la candidata más votada del proceso electoral. Esa conspiración política solo tenía ese objetivo: restarle crédito a la mujer que durante 43 años consecutivos le ha servido a este país desde el sector público y desde el sector privado. A la mujer que ha hecho carrera fiscal, judicial, como maestra en distintos ministerios y cuya vida ha sido pública y ha estado sometida siempre al escrutinio público. Ese tipo de conspiraciones tomadas por el árbitro, por el Consejo Nacional Electoral y particularmente por la autoridad que ejerce la presidencia, se condenan. Y nosotros hacemos el llamado siempre a reconocer los errores. El proceso electoral es difícil en su administración porque implica una movilización en los 18 departamentos. Son millones de documentos, son miles de bolsas y de maletas que se deben maquilar y es complejo. Entonces deben hacerse los ajustes correspondientes para garantizar que en la elección general nosotros no vamos a enfrentar problemas de naturaleza operativa, pero sobre todo al CNE le debe quedar la experiencia que no pueden los consejeros prestarse a conspiraciones políticas externas y valerse de falsedades para señalar políticamente, para causar daño a una mujer que participa del proceso electoral y que hoy por hoy es la más votada de los candidatos con posibilidad. Se debe interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto. Las preguntas en este momento a la abogada Rixi Moncada. Le consultamos en este momento. Lo que ha ocurrido, se debe destituir a Lourdes López o a Ana Paola Hall. ¿Con qué condiciones? ¿Con juicio político sí o no? Voy a repetir la respuesta que ya di. Yo le apuesto siempre a la institucionalidad. No olviden ustedes que durante 2019, 2020 y 2021 yo desempeñé el cargo como consejera en el CNE y fui de paso la primera presidenta. Me tocó organizar las elecciones primarias de 2021 y participar de la organización de las elecciones generales, en las que el pueblo salió victorioso, salió a votar pacíficamente. No hubo bombas lacrimógenas como en 2017, ni hubo asesinatos, ni hubo persecución, ni violencia. Entonces creo yo que el Consejo Nacional Electoral debe tomar esa experiencia y mejorar su actuar, mejorar su cumplimiento de cronogramas para las elecciones del 30 de noviembre. Nosotros esperamos que esta fase de escrutinio general definitivo que se está llevando a cabo ahorita concluya con éxito y 201 urnas del Distrito Central
que al final fueron las que resultaron con verdadero problema, que tuvo que repetirse la elección, no pueden marcar, aunque por supuesto quitan crédito, pero no pueden marcar el éxito que se tuvo en la elección a nivel nacional. Fue tanto el éxito que más del 60% de las actas fueron transmitidas preliminarmente la noche de la elección, y creo que eso el pueblo hondureño debe valorarlo. Está bajo ataque la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, dice el general Roosevelt Hernández, un ataque sistemático, incluso en los medios de comunicación. ¿Podrían decir lo mismo los consejeros del CNE? Yo creo que las Fuerzas Armadas tiene cómo defenderse sola por sus actos, porque hicieron uso de todos los mecanismos de comunicación para advertir de la situación crítica producto del retraso en el cronograma electoral de dos proyectos, el proyecto de documentos electorales y el proyecto de transporte. Las Fuerzas Armadas se defiende sola, pero yo he dicho que hay un voto de confianza para el liderazgo que en este momento ejerce el general Roosevelt Hernández, quien ha posicionado una visión del lado del pueblo hondureño para mantenernos de manera pacífica y democrática. Las Fuerzas Armadas continúan a disposición del Consejo Nacional Electoral para efectos del escrutinio general definitivo, pero lo único que hace en su misión constitucional es de dar seguridad al proceso. La misión del CNE es llevar adelante el cronograma electoral y cumplirlo con rigurosidad. Si eso no se dio, hay que evaluar las causas por qué no se dio para que eso no se repita en la elección general el domingo 30 de noviembre. Última pregunta, abogada, se está pidiendo... Y después su servidor. Abogada, el general Roosevelt Hernández indicó que habían Judas dentro de las Fuerzas Armadas como de otras instituciones. ¿Comparte usted esta posición? Bueno, yo creo que las instituciones enfrentan siempre y permanentemente procesos de depuración. Recuerden que las Fuerzas Armadas son una institución permanente, centenaria, en donde cada soldado forja toda una carrera. Un general, por ejemplo, que entra de 17 o 18 años, para alcanzar el generalato tendrán que pasar 40, 45, 50 años, es mucho tiempo. Ellos se conocen entre sí, pero nosotros como pueblo hondureño conocemos el actuar de las Fuerzas Armadas, lo hemos visto a lo largo de los años y tienen a lo largo de esos años una historia que nosotros hemos condenado, un actuar que nosotros hemos condenado. Condenamos la época de los 80 y los desaparecidos, porque somos defensores de la vida y de la persona humana. Condenamos el golpe de Estado, en el que 5 generales se prestaron para amarrar un presidente y sacarlo del país, pero también sabemos reconocer en el liderazgo de los oficiales actuales su respeto a la normativa constitucional, a la normativa legal, su carácter obediente y no deliberante, pero sobre todo que en este caso de las elecciones están sometidos al poder civil, están sometidos al CNE, pero no para transportar las maletas, sino para dar seguridad al proyecto de transporte que contrata completamente el CNE bajo su responsabilidad. ¿Cómo creen ustedes que un proyecto de transporte se somete a licitación? Más de 750 furgones y camiones. Eso dicen los pliegos de licitación, los pliegos de condiciones. Furgones y camiones, más de 700 para todo el país. Pero a la hora de la hora, para el Distrito Central, mandan 108 buses. ¿Cuál es el contubernio ahí? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Por qué permitieron que mandaran 108 buses? ¿Quién es el titular de esa empresa? ¿Sabían o no sabían los consejeros? Y si a eso le suma usted el
el cronograma que fue alterado en cuanto a documentos electorales que se mandaron tarde a las imprentas y las imprentas entregaron tarde la documentación, la maquila de los documentos como consecuencia se retardó y se produjo un desfase del que solo es responsable el Consejo Nacional Electoral. Las Fuerzas Armadas siguen a disposición del Consejo y yo creo que todos estamos siendo testigos de su actuar y condenamos la falsedad salida del CNE y de la que ustedes han sido testigos desde el propio día domingo a eso del mediodía, en donde se intentó responsabilizar a la institución por un retraso que es exclusivo y de responsabilidad genuina, legítima, legal y todos los calificativos que ustedes quieran del Consejo Nacional Electoral. La cabeza de la consejera tres concejales y al mismo tiempo también me gustaría su opinión sobre esto ya pronunciamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, en la cual dicen respaldo a los concejales pero también a las mismas Fuerzas Armadas y que hayan elecciones que sean justas, limpias y transparentes para el 30 de noviembre. En la presentación de mis planillas yo expresé al Consejo Nacional Electoral, creo en ustedes, creo en que van a llevar adelante el proceso electoral, pero esa credibilidad para una elección transparente, partiendo de mi experiencia del 2019 al 2021 en el CNE, implica que haya TREP y biometría, y el Consejo cumplió, hubo TREP y biometría. Y eso contribuyó a desinflar al bipartidismo que históricamente en elecciones primarias se había inflado los resultados. Yo creo que hay que reconocer entonces que el Consejo Nacional Electoral tuvo desde ese primer momento la intención de llevar adelante un proceso electoral limpio. ¿Qué es lo que condeno? Y lo voy a repetir frente a ustedes en esta entrevista por tercera vez. Que las conspiraciones políticas que se generaron afuera hayan sido como aprehendidas por el Consejo Nacional Electoral y particularmente por su presidenta para hacer un ataque político a la candidata más votada por el pueblo hondureño y de la cual ella forma parte de los árbitros. Creo que eso es una ingratitud, es una ruindad realmente eso. Tener el valor de salir a atacar con una falsedad. Nosotros hemos demostrado que queremos construir patria y hemos estado sometidos a los procesos electorales desde el año 2012 de forma pacífica. Poco a poco hemos ido creciendo y hoy en esta elección demostramos que estando en el poder seguimos creciendo por la obra de Xiomara Castro, por la obra del gobierno. Pide la renuncia de la consejera. Bueno, la abogada Rixi Moncada, virtual candidata del Partido Libertad y Refundación, no dio espacio para más preguntas. Como pueden ustedes observar, pues en resumen se ha referido a este tema de las elecciones del 9 de marzo, además de las acusaciones al jefe del Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas, donde ella ha reiterado que responsabiliza al Consejo Nacional Electoral de los disturbios ocurridos el 9 de marzo. Voy a retornar con ustedes, Jackie Efraín. Buenos días.